Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de meditación en la palabra de Dios. Quedamos que el tema de este domingo, ¿verdad?, es alegría, consuelo, ¿verdad? Y con base a eso, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a este tema. Quiero que sepan que todas las lecturas que hemos estado haciendo, ¿verdad?, son las lecturas del calendario litúrgico. Es decir, que en otras partes del mundo, las personas que se adhieren al calendario litúrgico también están hablando y predicando de esto en este día. El domingo pasado veíamos, ¿verdad?, escuchábamos acerca de una profecía. Esta profecía era de parte de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que subió al templo a ofrecer sacrificios, un adulto mayor. Él y su esposa habían sido estériles durante toda su vida, ya eran ancianos, y estaban resignados a ya no tener familia. Estaban resignados a ya no tener familia. Sin embargo, en el templo, mientras Zacarías ofrecía al Señor sus ofrendas, su ritual, se encuentra con un ángel que le dice que él y su esposa van a tener un hijo. Evidentemente, ¿verdad?, Zacarías no hizo nada que nosotros no haríamos, ¿sí? Dudó, ¿verdad?, de Dios. Y entonces el ángel, no a manera de castigo, sino a manera de señal, le dice: vas a quedar sin hablar y vas a hablar hasta que el niño nazca. Así que el domingo pasado, que Zacarías hable y lo primero que diga sea una profecía, es el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Zacarías, dice el texto que leímos el domingo pasado, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Y la profecía de Zacarías era que su hijo, Juan, y el hijo de su cuñada, María, que era nuestro Señor Jesús, son la respuesta de Dios para su pueblo. Los profetas antes de Zacarías habían anunciado que Dios tendría compasión de su pueblo. Y Zacarías está confirmando: este hijo mío y el que viene de María son la respuesta de Dios a su profecía. El pasaje de hoy lo tenemos que ver en contexto con la lectura anterior, ¿verdad?, para poder entender lo que está pasando. Hoy ya no vamos a ver a Zacarías, hoy vamos a ver a Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista del que vamos a hablar es una persona interesante. Para mí ha sido un personaje bíblico muy interesante. Primero, Juan el Bautista tiene características muy particulares, ¿sí? No es muy bueno para hablar, no tiene buena oratoria, tampoco tiene buena presentación. He visto, ¿verdad?, este fenómeno en las iglesias, en donde quienes pasen al frente tienen que tener cierto atuendo, ¿verdad?, para ser respetada por parte de la congregación. Un amigo del seminario, ¿verdad?, todos los días lo veo en su camarita ahí con su chaleco, con una gorra, ¿verdad? Pero cuando sube fotos de los domingos mientras está predicando, es otro, ¿verdad? Le digo: tú tienes dos versiones, ¿no? Eres la versión seminarista y versión del domingo, ¿no? Pero Juan el Bautista no tiene esto, no tiene un buen atuendo. Al contrario, es rarito, ¿verdad? Porque ni siquiera tiene ropa, tiene la piel de un animal muerto. Y por si fuera poco, ¿verdad?, Juan el Bautista es rarito también para comer. Solo come insectos. Miren, ni ahora, ni en ese entonces era algo bueno comer insectos. Sí, la gente de ese entonces lo veía como algo extraño. Este es Juan el Bautista, es esa persona por el cual Dios va a traer a su pueblo un anuncio especial. ¿Qué les parece? Ya de entrada, ¿verdad?, ya nos debe decir algo. Dios no actúa conforme nosotros pensamos que va a actuar. Pero Juan el Bautista, hermanos, entra dentro de la categoría de los profetas. El ministerio profético, hermanos, nunca ha sido algo agradable, nunca. Porque el ministerio profético implica que la persona que está profetizando tenga que
hablar de algo que Dios quiere comunicar. Pero yo no sé, hermanos, ¿verdad? No estoy seguro, todavía me falta conocerlos, ¿verdad? ¿Cómo conciben ustedes lo que leen en la Biblia? Les voy a decir que a grandes rasgos existen dos formas. Hay algunas personas que creen en una revelación mecánica, es decir, iba caminando una persona por ahí y de repente Dios lo agarró y le dijo todo lo que iba a decir. ¿Sí? Una revelación mecánica, así se llama. Y habemos otros, ahí deberíamos incluirnos nosotros como Iglesia Buen Pastor, que pensamos que la palabra de Dios es inspiración. ¿Sí? Que estas personas, estos seres especiales, eran usados por Dios. ¿Sí? Pero estas personas tenían conciencia propia, tenían juicio. Y se los digo, hermanos, porque los profetas, cada uno de ellos está haciendo la denuncia de su tiempo. Y se los decía en la mañana también, ¿verdad? Algunos profetas están denunciando el abuso de las personas con poder. Otros están denunciando, por ejemplo, que un pueblo que iba a controlar a otro, en vez de hacerlo como Dios lo mandó, lo hicieron violentamente. Otros profetas van a denunciar que el pueblo de Israel ha volteado su rostro de Dios y se ha puesto a favor de los ídolos. Vamos a ver a un profeta que va a decir que el pueblo de Israel pensaba que algún día iban a poder cerrar el templo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a haber fiestas sagradas? Dice este profeta que denuncia, ¿no? Juan el Bautista también es un profeta, y ustedes lo van a ver cuando lean su historia, porque va a encontrarse con las personas y en vez de darles un bonito sermón, les va a dar duro. Pero también un día va a haber algo inmoral en la ciudad donde él vive y le va a decir a nada más y nada menos que a la persona más importante en la política que lo que está haciendo desagrada a Dios, y eso le va a costar la vida. Si ustedes piensan, hermanos, que los profetas querían hablar por sí solos, pueden ver a Jeremías, ¿verdad? Que dice Jeremías 29, si digo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más, dice Jeremías. Sí, Jeremías no quería hablar de lo que Dios le decía. No quería meterse en problemas con sus conciudadanos. Así que ser un profeta, hermanos, no es un asunto fácil. Parece verdad que los profetas, de acuerdo a la Biblia, actuaban incluso más allá de su propia voluntad. ¿Sí? Por eso no es sorpresa, ¿verdad?, que Marcos, el Evangelio de Marcos, diga que Jesús fue empujado al desierto por el Espíritu Santo, como si Jesús tampoco tuviera control de su voluntad, sino que el Espíritu Santo se lo llevó, así como con Jeremías. Pero entonces tenemos a este Juan el Bautista, ¿verdad? Para Marcos, Juan el Bautista es sumamente cristológico, es decir, él está enfocado únicamente en la figura de Jesús. Por lo tanto, la predicación de Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos es así, sencilla. Viene detrás de mí alguien que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, nada más. Pero para Lucas, hermanos, para Lucas, Juan el Bautista es cristológico y es profético también. ¿Qué quiere decir? Juan el Bautista sí va a hablar de Jesús, pero también va a ser denuncia. Así que hoy, hermanos, tenemos que ponernos los lentes, los audífonos de profeta. Tenemos que ver qué está denunciando la palabra de Dios para nosotros. Una de las cosas, hermanos, que me llama la atención de Juan el Bautista es su oratoria. Dice que llegó gente. Cuando empieza a llegar gente, hermanos, a un lugar, como que moderamos, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Pero Juan el Bautista no. Sí alcanzaron a leer el texto de hoy, ¿verdad? Dice, muchos acudían a ver a Juan. Y Juan el Bautista les dijo, camada de víboras, generación de víboras. ¿Qué tal, hermanos? Empezando así el sermón,
de la nada, ¿cómo están? Víboras. Híjole, este hermano está con todo, ¿no? O algunos se pararían incluso y se irían, ¿verdad? Ofendidos porque les están llamando víboras. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos, para decirles que tal vez, digo, no era usual, ¿verdad?, hablar de esta manera, pero lo que Juan el Bautista está queriendo decir es que cuando había un incendio, hermanos, ¿sí?, un incendio, los animalitos que primero salían volando en Palestina eran las víboras, se escapaban así rapidísimo, ¿no?, en el piso. Así que Juan el Bautista los está comparando a ellos con esos animalitos que salen corriendo cuando hay un incendio. ¿Por qué? Porque les dice, ¿quién dijo que podrían escaparse del castigo que se acerca? La Biblia textual, que es una traducción de la Biblia que, como su nombre le indica, es textual, no hace mayores conversiones de las palabras, dice, ¿quién les mostró cómo huir de la inminente ira? Así que Juan el Bautista está viendo a las personas y les está diciendo, ¿por qué se están escapando de la ira? Hoy en la mañana hablamos de la ira de Dios, ¿verdad? Y Juan el Bautista está viendo esto. Dios está haciendo un juicio contra este pueblo. Si ustedes son acreedores de la ira de Dios, ¿quién les dijo que se escapen? ¿O quién les mostró el camino para escaparse? Más o menos, hermanos, podemos ver esta denuncia de Juan el Bautista con una denuncia que hace Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículos 3 y 4, que dice, así dice el Señor Todopoderoso de Israel, el bien de su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. Y no confíen en estas palabras engañosas que se repiten, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Les digo que se parece, ¿verdad? Porque dice Juan el Bautista, después de preguntarles de quién les enseñó que pueden escaparse, les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no se les ocurra decir, somos hijos de Abraham. ¿Sí? Los de tiempo de Jeremías decían, templo del Señor, como una manera de decir, no nos puede pasar nada malo porque estamos en el templo del Señor. Y Juan el Bautista les dice, ustedes no piensen que por ser hijos de Abraham se van a escapar de la ira de Dios. Es un eco de denuncia. Los profetas, ¿verdad?, en la Biblia conectan casi todos las mismas ideas. No van a hablar de algo diferente. Juan les advierte a estos hombres palestinos, ¿verdad?, que no piensen que su nacionalidad los hace quedar exentos de la ira del Señor. Entonces, hoy, ya 2024, ya no hay palestinos, nadie de nosotros tiene ascendencia judía, hebrea, ¿verdad? Allá el último año que estuve viviendo en el norte, me enteré, ¿verdad?, que el gobierno español le dijo a las personas que viven ahí en Monterrey que los que comprueben que tienen sangre judía les van a dar su pasaporte español. Así que muchos de mis amigos estaban ahí buscando en sus actas, ¿verdad?, si había por ahí algún judío. Pero aquí no hay judíos, hermanos, estamos muy lejos. A lo mejor aquí podríamos haber algunos chinos, ¿verdad?, japoneses, porque sí vinieron para acá, pero no judíos. Así que si queremos nos podemos saltar este texto, ¿verdad? Pero no, hermanos, no podemos saltarnos lo que diga el texto. ¿A quién le diría hoy Juan el Bautista camada de víboras? ¿A quién le podría decir hoy el texto esta denuncia? Si estamos oyendo nosotros hoy, ¿a quién podría? Bueno, creo que podríamos meditar esta noche, ¿verdad?, sobre nuestra vida espiritual, hermanos, y ver si realmente nuestras vidas tienen estos frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, los cristianos simplificamos mucho la vida cristiana, ¿sí? Søren Kierkegaard, un pensador danés, ¿verdad?, pensaba que la gente de su país había simplificado demasiado su vida cristiana y decía, solamente se necesitan 3 cosas para ser cristiano, decía Kierkegaard, y de estas cosas nomás bien poquito. Un poco de agua, un poco de arroz y un poco de tierra. Y con eso eres un buen cristiano, ¿sí? Es decir, que te bauticen en la iglesia, que te cases en la iglesia y que te entierren en la iglesia. Agüita para el bautizo, arroz para la fiesta de la boda
y tierrita para el cementerio. Y nosotros como cristianos también hemos simplificado la vida cristiana. ¿Qué es estar arrepentido? Pues ir al templo. Si mi templo hace 2 cultos, ir los 2 cultos del domingo. He visto personas en algunos templos que se sienten muy satisfechos, hermanos, de ir 2 cultos. Y ven por encima del hombro así a los que solo vienen uno, ¿no? O los que vienen cada 15 días. También hemos simplificado nuestra vida cristiana, ¿verdad? Con decir que diezmamos u ofrendamos, ¿sí? Ya les he platicado, ¿verdad? Que en algún tiempo que me tocaba recoger los sobres allá en la iglesia de Palmas, ¿verdad? Recibía yo a veces un sobre, así, decía diezmos 1619.34, sí, así, no le tomé fotos, pero estaba. Ofrenda 521.73 y cuadraba, pues cuando uno abría cuadraba bien centavos. Probablemente este hermano o hermana, ¿verdad?, tenía la conciencia de que necesitaba darle a Dios lo que dijo que iba a dar. 10% es 10%, 3% es 3%. Sí, algunos hemos simplificado. Yo hermanos, en lo particular, mejor hubiera puesto 1200, 1300 para mejor redondear, ¿no? Pero aquí esta persona quería ser justa delante de Dios. ¿Cómo más simplificamos? No cometiendo ciertos pecados, hermanos. Ciertos, ojo aquí, ciertos pecados. No nos embriagamos, no tenemos una segunda casa, ¿verdad? No hay infidelidad en nosotros. No hay malas palabras, nadie dice groserías y nos sentimos prácticamente ya esperando la segunda venida. ¿Sí? Pero Juan el Bautista está diciendo, no, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que lo que viene adelante, hermanos, de esta denuncia del Bautista, tendría que ser lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Como que el Bautista le tiene que decir a esa gente que está llegando ahí, deja a tu segunda mujer, diezma, ve a tu culto, ¿verdad? Pero si leyeron el texto, los frutos dignos de arrepentimiento son otra cosa, hermanos. Y yo quisiera que hoy la iglesia experimente este llamado de atención de parte del Bautista. Generemos frutos dignos de arrepentimiento, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que yo creo que es arrepentirme. Me ha tocado escuchar, hermanos, de personas que van a la iglesia, que alguien diga, si no me pide perdón, yo no lo perdono. ¿Sí? Así, tal cual. Y van a la misma iglesia, van al mismo templo. Sofonías, que es otro profeta de nuestra Biblia, tiene una idea similar a lo que está diciendo Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dice que los que no den buenos frutos ya tienen el hacha puesta, que todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y va a ser arrojado al fuego. Sofonías, el profeta, también tiene una idea similar. Dice, dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará el remanente de Israel. No cometerá iniquidad, no dirá mentiras, no sellará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie les espante. Vean, hermanos, y quiero que en esta noche fría saquemos provecho al hecho de estar aquí. La denuncia de Juan el Bautista y de Sofonías, ¿están viendo una sociedad, hermanos? ¿Sí? Una sociedad en la que el juicio de Dios ya se aplicó. ¿Sí? Y ellos están viendo una sociedad en la que el juicio de Dios ya se aplicó. Y si ustedes pusieron atención de lo que dice Sofonías, hermanos, dice, en el nombre del Señor se cobijará el remanente de Israel. No habrá iniquidad, es decir, no habrá injusticia.
no habrá mentira, no habrá engaño. ¿Sí? Un poco distante, ¿verdad?, de nuestros valores cristianos que nosotros tenemos respecto a qué es ser cristiano. En esta visión bíblica, hermanos, de estos dos profetas, tanto de Juan el Bautista como de Sofonías, lo que estamos viendo, hermanos, no es una espera como la nuestra, bueno, como algunas veces nosotros creemos. Algunos cristianos, hermanos, y esto lo hemos visto en Tesalonicenses, han adoptado una postura más o menos así. Aquí ya no es posible que Dios intervenga. Me voy a morir y cuando resucite, ahí voy a ver el nuevo mundo. Pero la Biblia no dice eso. Para la Biblia es posible, hermanos, que Dios intervenga en nuestra realidad. Es posible que Dios, hermanos, elimine a los que no producen fruto bueno, y es posible, hermanos, que Dios deje una sociedad que viva de acuerdo a sus estatutos. Amén. Es posible, hermanos, es posible. ¿Qué implica eso? Implica, hermanos, que los profetas del Señor, o sea, su iglesia, hagan la denuncia correspondiente. Que no nos hagamos del ojo chiquito, hermanos. Que nosotros mismos empecemos, hermanos, a vivir una cultura del reino de Dios, produciendo de verdad, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento. Tengo un amigo que vive en la ciudad de Tapachula y una vez subió una foto de su casa y yo le dije, en esa época estaban viviendo ya habían llegado la primer caravana de migrantes que eran haitianos. Y de broma le dije, se me hace que la construyeron los haitianos. Y me dice, sí, porque aquí, dice, todos los que construyen casa ya no están contratando mexicanos, están contratando haitianos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Ustedes que tienen más experiencia en la vida que yo, ¿qué creen que estaba pasando ahí? Sí, hermana Yuli, les pagaban menos, hermanos. Si el día de trabajo costaba 250, a ellos les daban 80 pesos. Y no es exageración, algo así me dijo él. Así que la casa salió baratísima, porque la mano de obra salió baratísima. Alguien vio ahí una oportunidad y alguien dijo, no es nada malo porque se le está pagando. Así dijo alguien, no es nada malo, se le está pagando. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, es que nosotros nos pongamos firme frente a la injusticia y decir, eso no se puede hacer. Yo lo he dicho muchas veces con algunos amigos cuando se quejan, ¿no?, de las imposiciones que pone la ley. Le digo, mira, si tú no puedes pagarle el seguro social a tu trabajador, entonces no tengas trabajadores, porque quiere decir que tu negocio no da para pagar. Trabaja tú. Pero si ya vas a tener trabajadores, hazlo conforme a la ley. No, porque mi ganancia es poca. Entonces, confórmate con lo que tienes. Lo que les estoy diciendo, hermanos, ¿les resuena en el texto de hoy? Porque algo así dice Juan el Bautista, confórmense con sus ganancias, confórmense con su paga. No sé si alguno de ustedes diga, ay, lo bueno que no contrato a nadie, ¿verdad? Porque no me llega a mí. Bueno, en algún punto la Biblia nos tiene que hablar, de algo nos tiene que enfrentar. Le estaba contando a Karen, a mi esposa, ¿verdad? De esta, justamente de algo como esto, ¿no? Ahí donde yo trabajo somos varios médicos y tenemos algunos empleados, ¿verdad? Y ya toca pagarles su aguinaldo. Y llegó una persona que tiene menos de un año, un nuevo socio, ¿verdad?, por así decirlo. Y cuando supo que había que pagar aguinaldos, se puso como fiera. No, a ver, pásenme su nómina, ¿cómo le pagan? Y yo voy a calcular cuánto le toca, así. Y hermanos, de verdad, no estoy exagerando.
los salarios de estas personas que trabajan ahí con nosotros no sobrepasan en muchos casos el salario mínimo. Casi todos están contratados por el salario mínimo. Así que lo que se les iba a dar de aguinaldo no era mucho. Pero hay personas, hermanos, que están peleados con hacer justicia. Y están buscando un caminito, hermanos, una pequeña rendija para escaparse por ahí y no hacer justicia. Parece entonces, hermanos, que el arrepentimiento para la Biblia no es solamente un cambio de fe o un cambio de hábitos religiosos. Como que en la Biblia nunca nos vamos a encontrar, ¿verdad? Ya no vayas a las peregrinaciones, arrepiéntete, ya no peregrines. No va a haber una cosa así. Que la Biblia va hacia cambios profundos. La Biblia no va por lo superficial. Porque puede haber personas que ya no vayan a las peregrinaciones, pero por dentro siguen siendo la misma persona que sí iba a las peregrinaciones. Solo que ahora ya no va, ¿verdad? Ya no recibe rezos. 3 grupos, hermanos, se le acercan al Bautista: los publicanos, unos soldados y la multitud. A la multitud, Juan el Bautista le va a decir: compartan con quien no tengan. Y no solo compartan comida, compartan también vestido. A los publicanos, Juan el Bautista les va a decir: no cobren más de lo debido. Y a los soldados les va a decir: no extorsionen, no calumnien, o sea, no hagan denuncias falsas, y confórmense con lo que les pagan. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cambia un poco su perspectiva, hermanos? ¿Le pedirían ustedes ese fruto digno de arrepentimiento a una persona? Por lo visto no, ¿verdad? Porque no, cuando le decimos a alguien si ya se arrepintió de su vida, no le preguntamos: ¿ya compartes? No le preguntamos: ¿te conformas con lo que te pagan? Y hermanos, este conformarse con lo que pagan no es una manera de decir nunca exijas más. No, porque la Biblia no diría una cosa así, sino más bien es: no uses tu poder para obtener un beneficio extra por tu salario. Hoy en la mañana estaba platicando con un joven y me estaba diciendo que donde él trabaja hacen equipos, ¿verdad?, para una fábrica de autos que está hasta el otro lado del mundo. Ustedes que saben, ¿qué hace esa fábrica haciendo sus equipos aquí, en el sur de México? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes ahí? Pongan a trabajar su... Están usando algo que en sus países no se puede, hermanos. Mi cuñado trabajó mucho tiempo en una empresa que se llama Kia. Ustedes lo han de haber visto sus carros. Y mi cuñado, miren, yo lo veía, se levantaba tempranísimo para ir a trabajar y regresaba bien tarde. Y sus jefes, que eran de este país, eran, como decimos aquí, negreros. Negreros. Y yo me preguntaba, y bueno, si son así aquí, ¿por qué no lo son allá en Corea? Porque allá las leyes no los dejan. Mi cuñado a veces me contaba, en la producción, fulano se voló el dedo. Siempre tenía una historia así que contar. Tal persona se machucó con un martillo, le dio una descarga eléctrica. ¿Y qué hacían? Reemplazables. Va para afuera. Ve, que venga el otro, ya te cortaste el dedo. Toma, ¿cuánto es de indemnización? No, pues entró antier, 1,000 pesos de indemnización por un dedito volado. Y se acabó. Yo te pagué tu indemnización. ¿Sí? En la pandemia, hermanos, esta empresa se hizo famosa allá en Monterrey porque un día estaba Gatell ahí hablando y dice una persona: oiga,
A los empleados de Kia en Monterrey no los dejan salir. Y dice Gatell, que representaba al gobierno, ¿los tienen secuestrados? No, no los tienen secuestrados. Entonces no es un delito. ¿Y por qué no se iba la gente entonces? Porque les dijeron, si se van a sus casas ¿cómo le llamaron? Al confinamiento, ya no regresan, ya no tienen trabajo. Así que muchas personas que estaban en esa maquiladora preferían no irse a su casa para no contaminar a nadie y se quedaban ahí en Kia. Y Kia les dijo, bueno, ahí hay unos cubículos, ahí se bañan, ahí duerman en el piso, como esclavos. Porque el mundo así hace negocio, hermanos. Porque la mejor manera, hermanos, de obtener ganancias es abusando de alguien que necesita el dinero para subsistir. Y para Juan el Bautista, hermanos, esa es precisamente donde se tiene que ver el arrepentimiento. Que un seguidor de Cristo no abusa de una persona que tiene necesidad de trabajar. Un seguidor de Cristo no abusa. De repente, ¿verdad? Ahí en el Facebook hay publicaciones, ¿verdad? De busco muchacha, así le dicen pues las personas que hacen aseo. ¿Cuánto pagas? 100 pesos. Yo tengo una que cobra 90. Pásame sus datos. La gente no busca pagar lo justo, hermanos. La gente quiere pagar lo menos posible para quedarse con más dinero. Y eso es una denuncia que la Biblia hace. Y que nosotros, hermanos, ya después de hoy no nos podemos hacer de la vista gorda. Si no tenemos para pagar lo justo, hermanos, pues ni modo. Hablemos con esa persona, mira, no vengas 8 horas a trabajar, ven 4, porque solo te puedo pagar esto. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este hombre, Juan el Bautista, porque a pesar de que su denuncia era dura, la Biblia no dice que la gente se fue. Pobre Jeremías, ¿verdad? Que a él sí lo querían matar, pero a Juan el Bautista lo escuchaban de buena manera. El texto de hoy no nos dice nada de sus reacciones, ¿verdad? Si se enojaron o no, pero por lo menos nos dice que le siguieron escuchando. Una sociedad justa, hermanos, empieza por la iglesia. Si estamos oyendo este mensaje hoy, hermanos, es porque el Señor quiere pedirnos a nosotros que demos frutos dignos de arrepentimiento. Lutero decía, hermanos, que el pecado se podía definir como un hombre encorvado en sí mismo. O sea, una persona así como doblada, viendo hacia abajo, solo se está viendo a sí mismo. Y el pecado, hermanos, va más allá de la inmoralidad. El pecado también tiene que ver con que nosotros no seamos capaces de ver lo que nuestro prójimo necesita, que solo estamos viéndonos a nosotros mismos. Isaías dice en el capítulo 58, verso 7, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Eso es lo que dice Isaías. Y Juan el Bautista dice lo mismo: compartan con los que lo necesitan, no solo comida, también calzado. Y también lo va a decir el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, hermanos, ya no lo va a decir como una profecía. El Señor Jesús ya lo dice como escatología, es decir, en el juicio final. Jesús dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque me viste desnudo y no me vestiste, en la cárcel y no me visitaste. Por si nos queda dudas, hermanos, de que el Señor quiere eso, el Señor Jesús también habla acerca de ser compasivos con los demás, darles compartir lo que tenemos, pero Jesús ya no lo dice de una manera de denuncia. Ya el Señor Jesús lo dice como un mensaje de juicio. El año agradable del Señor que los profetas habían denunciado, por fin llegó con Juan el Bautista. Ahora sí podemos unir el pasaje de Zacarías y el pasaje de hoy. Podemos ver que en verdad Juan el Bautista es ese niñito que iba a preparar el camino. Si los oyentes originales, hermanos, no
endurecieron su corazón, no dijeron, no nos vengas a predicar de eso. Creo que la iglesia de hoy, hermanos, tampoco tiene por qué hacerlo. Creo que hoy todos los que estamos oyendo esto tenemos que examinarnos en nuestra vida y ver qué parte de nosotros tenemos que corregir respecto al comportamiento con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que decimos cuando se nos acerca alguien en la calle a pedirnos dinero? Sí, ya no. ¿Sí? Hace poco pasó un señor ahí en la calle, en la casa, venía cojeando, ¿verdad? Y tenía así un acento diferente, dijimos, es migrante. Y pidió comida. Por flojera, ¿verdad? Lo que uno diría es, ahorita no hay. Pero el Espíritu Santo me dijo, dale. Y yo le dije a Karen, ¿hay algo de comer? Ay, me dice Karen, pero está frío. Dámelo, le digo. Se lo dimos. Y de repente veo que Karen saca uno de los toppers que compramos. Dije, no, mi topper. Ya no me lo van a regresar. Bueno, ni modo, dámelo. Y le digo al señor, toma, lleva 5 pesos para... Le digo, llévalo a un Oxxo y caléntalo, te van a cobrar 5 pesos. Me dijo, no. Ahí donde estamos reunidos tenemos estufitas y podemos cocinar nuestra comida. Gracias, me dijo. Y en sus ojos, hermanos, vi realmente gratitud porque ese día iba a tener algo que comer. Si esa persona algún día, hermanos, alguien le habla del Señor Jesús y le dice, el Señor Jesús es como recibir comida cuando tienes hambre, seguramente él va a traer a su memoria un día que pasando por una colonia extraña, alguien le regaló comida aunque estaba fría. ¿No lo cree? Así actúa el Señor. Tanto Ana, la profetisa Ana, como Zacarías reconocieron al Señor Jesús como un ser supremo, por encima de Juan el Bautista. La gente que está escuchando a Juan el Bautista, dice ahí el versículo que se queda en expectativa, ¿será Juan el Bautista el Cristo? Porque dice cosas fuertes, y Juan el Bautista tiene que decir, no, yo no soy. Y el que viene detrás de mí, él es. Juan el Bautista también reconoce la supremacía de Jesús, porque le dice, yo no soy digno de desatar ni la correa de su zapato. Y creo, hermanos, que eso debería ser un regaño duro para nosotros. No somos dignos, hermanos, no estamos a la altura de nuestro Señor Jesús. Pero como seguidores suyos, hermanos, tenemos que hacer lo mejor que podamos. Juan el Bautista dice que el bautismo que él hace por ser de agua es inferior al bautismo que hace Jesús, que es un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Estas dos figuras, Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Son dos cosas diferentes que va a pasar. Por un lado, puedo decirles, hermanos, que el Espíritu Santo era una promesa de parte de Dios para su pueblo. Ezequiel dice que el Señor iba a darnos su Espíritu para que nuestro corazón de piedra se convirtiera en un corazón de carne. Es una promesa del Antiguo Testamento. Pero el fuego también es un elemento de la Biblia que se usa como algo para describir purificación. Y Juan el Bautista está diciendo, esto que yo les comparto solo los limpia por fuera, es agua. Cuando se salgan de aquí se van a volver a ensuciar, pero el que viene detrás de mí, él los va a purificar con fuego. Si hoy, hermanos, pedimos al Señor que nos bautice en Espíritu Santo y fuego, Él puede purificar nuestros corazones para dejar de ser egoístas, hermanos. El pecado, les decía, dice Lutero, es ver hacia uno mismo. A veces podemos decir, yo ya la libré, hermano, yo creo que ya me puedo ir al cielo. No tomo, no fumo, no bailo, no tengo otra pareja más que mi esposo, mi esposa. Yo creo que me puedo ir al cielo. Bueno, hoy la Biblia quiere que veamos hacia nosotros mismos, examinemos si tenemos frutos dignos de arrepentimiento, y si no, estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo. Quiero terminar con esto, hermanos. Dice en la porción que nosotros tenemos, dice al final, versículo 18, dice, y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y les anunciaba las buenas noticias. La versión que ustedes tienen, que es la Reina Valera, dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
Quiero decirles aquí algo, hermanos. Esta palabra exhortación, que nuestras Biblias, tanto la NBI como la Reina Valera, traducen como exhortar, es en realidad la porción, es la palabra, perdón, que se llama paracleto, de donde viene paracleto. Y en realidad, hermanos, lo que está diciendo Lucas es que con estas palabras de generación de víboras, así como lo está diciendo, con esas palabras Juan estaba consolando al pueblo. Consolando al pueblo y anunciando las buenas nuevas. Eso es lo que quiere Dios para nosotros hoy. Quiere consolarnos como su pueblo, pero también quiere que nosotros, hermanos, anunciemos las buenas nuevas a los de afuera. No sé si a ustedes, hermanos, les resuena en sus oídos consolación, pero los profetas, hermanos, Isaías en particular, dice lo siguiente: consuelen a mi pueblo, dice su Dios, háblenle con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya he cumplido su tiempo de servicio, que ya pagaron su iniquidad, que ya han recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. El mensaje de Juan, que nos parece duro para nosotros, hermanos, en realidad es un consuelo de parte de Dios. Y es un consuelo para nosotros también. Hermanos, Dios ha perdonado nuestros pecados. Todos. Y perdonar los pecados para Dios, hermanos, no significa, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero te estoy vigilando. No. La Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y los pone en lo más profundo del mar. Y luego, por si nos queda dudas, dice, y nunca más me acordaré de ellos. La exhortación de hoy es: consuélense, Dios ha perdonado sus pecados. El que venía detrás de Juan el Bautista ya vino. Su luz es la que vemos aquí reflejada en esta corona. Nuestros pecados en verdad han sido perdonados. Ya no sigamos tristes porque nuestros pecados nos afligen. Recordemos, hermanos, que el Señor perdona nuestros pecados, pero no nos quedemos ahí sentados. Bueno, si ya me perdonaron, qué bueno. No, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Salgamos a predicar, hermanos, el año agradable del Señor, que es el año en el que los cautivos van a ser liberados. Es el momento hoy, hermanos, como de iglesia, de levantar la cara y decir: ya se cumplió el tiempo. Ya recibimos de parte del Señor el pago por nuestros pecados. Ya nos dio el Señor el perdón. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es levantarnos y decir: bueno, Señor, ayúdame a hacer frutos de arrepentimiento. Amén. Voy a terminar con esto. Oh Dios de los exiliados y de los perdidos, prometes restauración y plenitud mediante el poder de Jesucristo. Danos fe para vivir con alegría. Sosténnos con tus promesas mientras esperamos ansiosos el día en el que se cumplan, para que todo el mundo lo vea mediante la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos sostenga, hermanos, que nos dé alegría. Hoy es el día de la alegría. Tenemos que salir contentos hoy de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Pero esa alegría tiene que verse reflejada en que nuestra vida está dando frutos dignos de arrepentimiento. Ya casi viene un nuevo año tanto para el calendario civil como para el calendario de la iglesia, el calendario eclesiástico. Esta iglesia, hermanos, de Berriozábal, tiene que empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. La gente a nuestro alrededor tiene que saber que aquí se ha instalado el año nuevo, el año bueno del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos, hermanos.